Sobre la oposición al chavismo, puede decirse que, bueno, en una primera etapa, sobre todo cuando hubo el golpe de Estado del 2002, el paro sabotaje petrolero del 2003, acciones que nuestra organización repudió y combatió en las calles, en las fábricas. En ese momento, bueno, era claramente una oposición encabezada por sectores desplazados de la burguesía tradicional, partidos tradicionales de centro derecha, de derecha, y que, bueno, capitalizaban electoralmente alrededor de un 30 a 40% de los votos. No obstante, desde la primera época también hubo una oposición de izquierda representada por organizaciones, bueno, marxistas, como el caso de la nuestra, organizaciones anarquistas de diverso tipo. Y en los últimos años, obviamente, la base social del chavismo se ha reducido drásticamente. Los sectores que tradicionalmente votaban y apoyaban al chavismo han roto con el chavismo. Hay una oposición social, digamos, que ronda el 85% de la población, que repudia al gobierno al hacerlo responsable de la terrible crisis económica que se está sufriendo y las medidas antipopulares que se han aplicado, la represión. De tal forma que, bueno, actualmente está esa oposición tradicional representada en Guaidó con el apoyo de Estados Unidos, una oposición que tiene una política que nosotros repudiamos totalmente, una política criminal de avalar las sanciones económicas, las sanciones petroleras que se empiezan a aplicar desde enero de este año. Ellos también avalan la posibilidad de una agresión militar, una invasión por parte de Estados Unidos, cosa que nosotros repudiamos totalmente. Recientemente Guaidó ha dicho que la opción de la invasión militar dice que está sobre la mesa, y unos jueces que se hacen llamar Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han emitido una declaración política en la cual autorizarían que por razones humanitarias haya una intervención militar multinacional en nuestro país. Entonces nosotros lo repudiamos. La salida que nosotros planteamos es que los propios trabajadores y los sectores populares tomen su destino en sus manos. No corresponde ni a los militares que actualmente sostienen un régimen cívico-militar mantener a Maduro en el poder, ni tampoco obviamente a Trump, al gobierno de Estados Unidos y a sus títeres internos decidir quién ejerce el poder. Eso únicamente debe decidirlo el pueblo venezolano mediante su movilización, y creemos que están dadas todas las condiciones para que a través de una huelga general sea el pueblo venezolano el que ponga un alto a la intervención imperialista y también ponga fin a una dictadura cívico-militar que es repudiada por la enorme mayoría del pueblo venezolano.